A ver, que sea grande. Listo. A ver, acá hay que hacer una corrección, porque es lo que hacemos siempre en la academia. Todos, yo nomás no, todos. Colocamos el nombre de Reconstrucción Nacional y nos enfocamos a una partecita de esa reconstrucción. Acá te muestro un índice donde no es pues la reconstrucción, esos gobiernos que ves ahí son 4 gobiernos, Iglesias, en el segundo recuadro, segundo guión, Cáceres, Remigio y otra vez Cáceres, es parte de la reconstrucción. Es lo que normalmente, es lo que correctamente se llama el segundo militarismo. ¿Está bien? Ya hemos hablado de un primer militarismo, ahora vamos a hablar de un segundo militarismo. Para no ser la larga, hay que decir que es lo mismo que el primero. ¿Qué es lo mismo? Problemas internos, se llama inestabilidad política. Guerras con países vecinos, crisis económica y encima despilfarro del Estado, que se conoce como despilfarro fiscal. Cada vez que hoy un gobierno militar, son sus características. Problema con países vecinos, problemas internos y crisis económica. Listo, se acabó. En el primero, segundo y tercer militarismo. Entonces, si queremos ver realmente cómo es la reconstrucción, hay que tener en cuenta que esa reconstrucción tiene 3 momentos. Esos son los 3 momentos. ¿Está bien? Y recuerden que el objetivo es reconstruir el Perú después de esa guerra contra Chile, que fue fatal para el Perú. El problema es que no tenemos muchos recursos y hay que ver la forma de cómo obtenemos un recurso. Entonces podemos decir, ¿no?, que en el segundo militarismo nos la vamos a recursar con ferrocarriles, con lo que se hizo con la plata del guano, porque guano ya no hay como antes, salitre se lo llevaron, la caña de azúcar la destruyeron, no tenemos cómo reconstruirnos, entonces se va a buscar la manera creativa de agarrar esos ferrocarriles y recursearnos. En el siguiente gobierno de Piérola, el recurso es el caucho de la selva. Y la gente que empieza a vender caucho tiene tanta plata que dicen los varones del caucho. Normalmente en la que me dicen, no, los varones del azúcar nada más. Pero hay más, hay varones del caucho, varones de la caña de azúcar, varones del algodón, pero nos centramos más en los varones de la caña de azúcar, que es en la República Aristocrática. Entonces, si queremos hablar de recursos, por los momentos tenemos, en primer momento, los ferrocarriles. Segundo momento, caucho. Tercer momento, caña de azúcar. ¿Está bien? Ahora, una pequeña observación. A ver, vamos a meterle acá una sombreadita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Jorge Basadre, que muchos lo catalogamos como un nivel Dios en historia, básicamente en la República, cometió algunos errores entendibles en esa época. Y según Jorge Basadre, todo eso que es ahí es la República Aristocrática. ¿Está bien? Es decir, para Jorge Basadre, la República Aristocrática empieza en el año 1895 y termina en el año 1919. ¿Está bien? Eso es el criterio de Jorge Basadre, que de alguna forma vio por ahí ciertos acontecimientos en el cual dedujo eso. Hoy en día no se cataloga así. Hoy en día se dice que Nicolás de Piérola, su segundo gobierno, es una transición entre un gobierno militar y un gobierno aristócrata. ¿Por qué Jorge Basadre lo incluyó? Porque gobernó para ellos. ¿Sí? Gobernó para ellos. ¿Por qué en la actualidad no se le incluye en ese periodo aristócrata? Porque Piérola no tiene las características para formar parte de ese periodo. ¿Sí? En ese periodo aristócrata, el partido que domina es el partido civil y Piérola no es ese partido. ¿Sí? Y hay más características en el cual uno debe entender que puedes colocar, si tú deseas, el criterio de Jorge Basadre o el criterio de cualquier otro historiador moderno, que puede ser, a ver, Marcos Cueto, Héctor Velázquez, Marcelo Fernandini, una sarta de historiadores que tienen criterios distintos, pero hasta el final no preguntan, ¿no? Y la clásica, ¿sabe quién resulta con esto? Lo que resulta son los chicos de la premilitar, y dicen, profe, ¿cómo hago? Si preguntan cuándo empieza la República Histórica, eso no preguntan, pues. A ellos les preguntan años, a cada rato les preguntan años. ¿Cuándo ingresó San Martín al Perú? Hasta que tiemblan. Y cuando hacemos República Soviética, tienen miedo que pregunte, profe, y si me ponen el 95, ¿cuál marco? No preguntan eso. En una pregunta tipo San Marcos, tipo Villarreal, te van a colocar en la pregunta el año que ellos crean conveniente, de cuándo empezó, ya sea 95 o 99. Pero la pregunta va a ser por otro tipo de pregunta, ¿no? La clásica de estos periodos son las características políticas, económicas, sociales y todo lo demás. Listo, ahora sí. A ver, déjame borrar todavía. Se quedó. Ahora sí.
Listo, entonces hablemos un poquito de ese segundo militarismo. A ver, características sociales, las mismas, ¿no? Falta de unidad, el hombre del campo que odia al costeño, el costeño que está entre blancos, indígenas y negros que se odian mutuamente, pero la bronca de forma particular se da en Cañete, justamente, se da en Cañete entre los chinos y los negros, ¿sí? Inclusive hay por ahí pasajes en la cual se llaman los famosos carnavales de Cañete. ¿Se rayó mi esto? Aguanta, rito. Se rayó. Ya, mientras carga y sigo hablando. Entonces, hay un acontecimiento en la guerra que se llaman los carnavales de Cañete, en la cual se puede apreciar cómo la clase indígena o la raza, perdón, la raza china y la raza negra en Cañete se meten balas hasta por las puras. Entonces, ahí se puede manifestar también eso de la falta de unidad, las fuertes barreras sociales. A ver, acá te falta iglesias. Voy a dejar de compartirlo, ¿eh? Acá ahora sí, por fin. Entonces, la parte social, lo mismo de siempre, una falta de unidad. En la parte económica, creo que se puede entender la tremenda crisis después de esa guerra en la que perdemos recursos, perdemos territorios, el comercio paralizado. Recuerden, en la campaña de Lima, Callao ha sido bombardeado, el puerto de Chancay, Chorrillos, mal económicamente. Políticamente, ahí se ve en la pantalla, aparecen nuevos partidos políticos, como el de Cáceres y el de Nicolás de Piérola. El de Piérola es el Partido Demócrata y el de Cáceres es el Partido Constitucional. Son partidos importantes que van a actuar en todo ese periodo hasta el oncenio. Por ejemplo, yo puedo decir, no, en la República Aristocrática el partido que domina no es ninguno de estos dos, sino bien el primer partido en la historia peruana, que es el Partido Civil. En el gobierno de Piérola, segundo gobierno, ese es su partido, el Partido Demócrata. En el oncenio de Leguía, después del 19, también es el partido de Nicolás de Piérola, el Partido Demócrata. Entonces, los partidos importantes en esa época, hasta el oncenio, es el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola, el Partido Constitucional de Cáceres y el primer partido de la historia peruana, que es el Partido Civil. De ahí que en la República Aristocrática se llama también el segundo civilismo. ¿Bien? Recursos perdidos, ahí está, ¿no? Guano, salid, lo que se puede ver en la guerra, pero además también la caña, azúcar y el comercio paralizado. Entonces hay un problema en el cual la gente tiene que enfocarse. Falta plata para reconstruir el Perú. Entonces tienen que ver la forma como lo van a conseguir. Te vamos a hablar acá de Iglesias. Recuerden que Iglesias en el Grito de Montán fue nombrado presidente por los chilenos. Los chilenos en la guerra contra Chile han nombrado dos presidentes, ¿no? Primero García Calderón, el de la Magdalena, y después Iglesias para acabar con la guerra, y lo finalizó con el Tratado de Ancón que ya hemos mencionado. Pero como hemos comentado, en esa guerra a Cáceres no le agradó. Pues, ¿no? Cuando Iglesias gobernó, Cáceres quiso sacarle el gobierno y lo reta a un enfrentamiento en la cual asiste Iglesias a un descampado a la que Cáceres nunca llegó. Más bien Cáceres aprovechó la ausencia de Iglesias en el Palacio de Gobierno, entró al Palacio de Gobierno y gobernó. Esa estrategia de Cáceres se conoce como la guaripampeada, ¿sí? Que hoy día es sinónimo de engaño, burla y todo lo demás. Iglesias no quiso enfrentarse a Cáceres, dijo, bueno, pues no, ya me sacó. Como pacto de caballeros, ¿no? Iglesias se retiró sin hacer nada. Lo mismo hará Cáceres cuando después Nicolás de Piérola lo saque del gobierno. Cáceres se retira sin hacer nada, porque entendieron, pues, ¿no? Que no era momento para pelear, un momento en el cual había una tremenda crisis en el Perú. Hubo sí por ahí un par de tiroteos por ahí, pero nada grave. Pues, ¿no? Entonces, Cáceres asume el gobierno y en ese tiempo corto que tenía Iglesias, algo hizo, pues, ¿no? Algo hizo. Por ahí un ferrocarril hacia la zona de Chicla, algunos portones en el centro de Lima que hasta ahora perduran. Su asesor es Antonio Arenas, para poder ver la forma de cómo reconstruir el Perú, o por lo menos parte del Perú, ya en realidad Lima nada más. La gente en política es así, piensa que gobierna en Lima y piensa que gobierna el Perú. A ver, algunas obras de Iglesias. Primero, la reunión de Tusparia le dejo al final porque es una consecuencia de algo que toma. A ver, aparece personajes como Aníbal Cíes Carrión, en la época la verruga, mató a un montón de gente, entonces nadie sabía la cura, peor los síntomas iniciales, entonces llama una conferencia de estudiantes de medicina de San Marcos y otras universidades
llama también a compañeros de medicina a hacer un conversatorio acerca de la verruga en el auditorio del Hospital 2 de Mayo. Y en pleno auditorio, Daniel César Carrión comentó que no tenían registrado la sintomatología desde inicio. Conocían los síntomas de un paciente que estaba a puerta de la muerte y así no podía tratarse. Era importante conocer la sintomatología desde el principio para tratarla, por lo menos. Ojo, no hablo la vacuna, hablo del tratamiento. Entonces, Daniel César Carrión planteó esa idea de conocer la sintomatología de comienzo y dijo, pues, ¿no?, que ante esta escasez de información, él se iba a inocular sangre de un infectado para tener la sintomatología desde el inicio. Es decir, está diciendo que se quería matar. Ya se puede imaginar todo el escándalo en el auditorio. Profesor, no, no lo haya, la clásica. Y al final decidió inocularse y para que lo haga bien, sus compañeros le dijeron, Daniel, no te preocupes, nosotros te inoculamos, tú échate nada más, y lo inocularon. 5 veces en su cuerpecito para que no falle. Así como cuando uno es mordido por un perro y le ponen la antirrábica, y, no sé, la han pasado, también me pasó un montón de veces, te llevan a un lugar, a un centro de salud, te levantan el polo y como si fuese una cruz, te inyectan alrededor del ombligo, la cruz, 4 veces, la antirrábica. Algo así fue inoculado Daniel Seca en el bracito, en las nalgas, y al final Pata se enfermó, pues, ¿no? Y lo conocen como el mártir de la medicina. Hay un librito de él expuesto que va cambiando de museo en museo, en la cual se ve la sintomatología. Y ahí se ve bacán cómo empieza a escribir bien chévere, bien clara, y después al final no se entiende nada. La primera dice, no, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre, después no se entiende nada. Y el pata murió. Y lo conocen como Marte en la medicina. Otro será el que descubra la vacuna y todo lo demás. ¿Bien? Otro personaje, García Calderón, viene de Chile, había sido prisionero de guerra, héroe civil de la guerra, porque no quiso pactar con los chilenos, el gobierno de Magdalena y todo lo demás regresó, y se encargó de reconstruir San Marcos. Y así como San Marcos será reconstruido, hay otros lugares, como el Colegio Guadalupe, con Pedro Labarte, que hasta ahora sigue en funcionamiento el Colegio Guadalupe. No sé si lo comenté en el ciclo anterior o en el año pasado, los que han estado ahí, que veo varias caras conocidas. Yo le comentaba que antiguamente yo me iba hasta el Callao a dictar porque era un lugar muy bonito para mí. Me iba de puerto a puerto. Tenía que salir de mi casa a 5 de la mañana para llegar a las 7:30. Y en ese paseo, pues, ¿no?, que hacía los viernes, antiguamente lo he hecho por 10 años, lo he hecho. Pasaba siempre por el Colegio Guadalupe y yo he visto en los últimos 10 años la reconstrucción que se hizo, ¿no? Que tiene una fachada que es una fachada histórica, desde la época de Gamarra, pero las paredes estaban cayendo. Entonces, ¿qué hicieron? Le colocaron unas columnas detrás del muro y todas las paredes alrededor del muro las sacaron, cosa que esto soportaba la fachada y no se caía. Y levantaron rápidamente un muro alrededor y lo conectaron y se ha reconstruido el Colegio Guadalupe, pero mantiene su fachada histórica. ¿Sí? Y hay unas cuadras nada más, como quien va a la Plaza Bolognesi, una cuadra antes, está un local especial de todas las promociones del Colegio Guadalupe, que tiene una gran trayectoria histórica en el Perú. Grandes personas, deportistas, profesionales, académicos, han estudiado en ese colegio un montón. Tello estudió en ese colegio, por ejemplo, entre tantos. Entonces se reconstruye el Colegio Guadalupe y también la Biblioteca Nacional Ricardo Palma, pues, ¿no? Libros incendiados, saqueados, como decían llamarlo. Había que otra vez establecer, buscar y todo lo demás. Y aparece Ricardo Palma y se le conoce a él por esa razón como el bibliotecario mendigo. ¿Qué es lo que siempre preguntan de la reconstrucción material? Siempre Biblioteca Nacional. Clásica, clásica, clásica. Casi nunca han preguntado el Colegio de Guadalupe. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo conseguir dinero en un momento en el que no hay para reconstruir el Perú? No tenemos recursos. ¿Cómo nos conseguimos? Aportes, tributación. Entonces establece un tributo con un nombre muy bonito que se llama contribución personal, donde aparentemente todos los peruanos iban a pagar un impuesto para que el Perú tenga ingresos y pueda reconstruirse. El problema es que no todos van a pagar. Los que pagan solamente son los indígenas, los campesinos. En otras palabras, es un impuesto virreinal con otro nombre, el de contribución personal. ¿Qué impuesto es? El impuesto que pagan los indígenas en la época virreinal por el simple hecho de ser indígenas, que es el tributo. Esto provocó el malestar. Y en la zona de Ancash, en Huaraz, Atusparia se revela. Pedro Pablo, Atusparia. Ahí se revela
y al final hay un problema que Cáceres aprovecha muy bien, porque recuerden que Cáceres es querido por los campesinos, indígenas, se junta con ellos y hace la famosa guaripampeada, sacó a Miguel Iglesias y gobierna Cáceres, ¿está bien? Y Cáceres va a tener que hacer algún tipo de reconstrucción. Entonces, hasta ahí Iglesias es la reconstrucción material, en Lima nada más. Y Cáceres la reconstrucción económica. ¿Qué tenemos para ofrecer? Casi nada en realidad. Un poco de ferrocarriles con Miguel Grace, que estaba en el Perú en esa época. Y le entregamos, a ver, le entregamos ferrocarriles, le entregamos también un poco de guano, que son 3 millones de toneladas de guano, y le entregamos la libre navegación por la parte del lado de Titicaca. Esto fue una pregunta que San Marco hizo más o menos hace unos de 3 a 5 años, preguntó esto. Y la gente voló un poquito porque la gente siempre lo asocia a ferrocarriles, pero hay más. Para hacer tentador el contrato, Cáceres entregó un poquito de guano, es casi nada a comparación de la época del guano, son 3 millones de toneladas, la gente, es un montón, o sea, que no es nada en realidad, y la libre navegación por Titicaca. Entonces, al final, esto provocó que el Congreso no quiera permitirle a Cáceres hacer el contrato. Y lo van a llamar, pues, ¿no? Lo van a llamar, así como han hecho con Vizcarra, ¿no? Ahí van a llamar, a explicar el contrato Grace. Y explicó, y le dijo al Congreso si ellos podrían encontrar otra empresa mejor para el Perú, bacán, se le entrega a la otra empresa. ¿Por qué el Congreso se oponía? Porque la empresa privada de Grace es de origen inglés, no es del Estado inglés, pero tiene origen inglés. Y esto incomodaba mucho a los peruanos porque fueron los artífices de la guerra contra Chile. Pero no diferenciaron en lo que es estatal, privado. Y escuchaba Inglaterra y te salía roncha en esa época. Entonces van a estar en contra del contrato Grace. Y acá justamente donde la imagen de Cáceres se pierde un montón. Aquel Cáceres querido en la guerra contra Chile, por los campesinos, acá se viene abajo. Entonces, esa imagen se va a levantar en la época del oncenio, cuando Leguía lo utilice para su campaña política, ya muy viejito, por cierto, ¿no? Pero acá ya la gente como que no lo quiere mucho. Entonces, con la plata que se puede obtener, algo el Perú se reconstruye económicamente. Vienen algunas empresas, viene el famoso Banco Italiano, que después cambia el nombre al BCP, hoy es el BCP, y llegan también empresas norteamericanas, como la London Pacific, entre otras más, ¿bien? Hay algunas obras que se van a hacer, lo más importante, el pensamiento de González Prada, el famoso anarquismo, ¿sí? Por acá no llega, pero ya empieza González Prada a hacer de las suyas. Es un personaje muy, muy particular en el Perú. Y lo que hace González Prada es algo admirable, porque sabía que el Perú estaba en una tremenda crisis y el plebiscito estaba a puertas, pues, ¿no? Ya estaba por cumplirse casi 10 años, estamos en el 88, 89. Entonces, el 93 es el plebiscito, falta muy poco, y el Perú no tiene plata, estamos en una tremenda crisis. Entonces, hizo un acto caritativo, pues, ¿no? Agarró su discurso Politeama y lo dio en el Teatro de Lima, y aquellos ingresos que se pudo conseguir se lo otorgó al Estado para que pueda llevar a cabo los gastos para hacer el plebiscito. Plebiscito que, por ejemplo, nunca se hizo, entonces la pregunta es, ¿y dónde está la plata? Ya es cuestión de Cáceres y sus gobernantes. Pero acá hace ese discurso, pues, ¿no? Otro punto importante, a ver, por acá, nada, pues se convoca elecciones, termina su gobierno. Ojo, es el único de este periodo que acaba su gobierno. A Iglesias lo sacaron, ¿sí? Cáceres gobierna, termina su gobierno, después viene otro personaje que es Remigio Morales Bermúdez, y Remigio Morales lamentablemente enferma y muere, pues, ¿no? Después vendrá otra vez Cáceres, que no podrá acabar su gobierno. A ver, yo tengo problemas con esto. A ver, perdón. A ver, vamos a dejar de compartir. Tengo problemas con esto. Ahora sí. Y lo vuelvo a compartir. Ya, voy a hacer un par de ventanas. Ya tengo acá. ¿Qué es esto? No responde. Ahora sí. Voy a hacer un par de ventanas que tenía abierta. A ver. Reconstrucción. Me botó esta vaina.
A ver, denme unos segundos. Cierro un par de ventanas que está muy cargado esto que tengo acá. A ver. Ahora sí. A ver, minimizamos esto. ¿Qué hiciste? Listo. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Guerra contra Chile, está cerrado. A ver, cierra. PowerPoint no responde. Cerrar. A ver, tuve que cerrar todas mis benditas ventanas. A ver, este guerra contra Chile está. A ver, tuve por acá. Este es reconstrucción. Lo abrimos. Ahora sí. Minimizamos y lo que es República Aristocrática. A ver, 1, 2 y 3. 1, 20, 20, 20, 2 y 3. Listo. Abriendo PowerPoint. Listo, un recuento entonces hasta ahí lo que es la reconstrucción nacional. Tiene 3 momentos, el que es el segundo militarismo, el gobierno de Piedra, segundo gobierno y la República Aristocrática. En ese segundo militarismo... Profe, ¿Se ¿está me escucha? compartiendo? No, está abriendo mi archivo. Ah, ya, Sino que ya. se rellena todos y está abriendo, si esto se demora... A ver, estoy en 60%, a ver, déjame chequearlo en cuánto estoy. 90%, iba abriendo. No sé, tenía muchas ventanas abiertas y se rayó todo. Ahora República Aristocrática está abriéndose. Ya, sí. Hay que esperar un... Acá estás, por fin, por la... ¿Qué es esto? Esto es guerra. Mientras va cargando, vamos a hablar un poquito. Entonces, en esa reconstrucción, que es una primera parte del segundo militarismo, lo más saltante siempre es Iglesias Cáceres, siempre, siempre. Mientras que Iglesias desarrolla lo que vendría a ser la famosa reconstrucción material, Cáceres hace la famosa reconstrucción económica, ¿sí? Y es lo que siempre pregunta. En cuanto a los tratados, acuerdos, en el caso de el contrato Grace de Cáceres y contratos anteriores muy parecidos, preguntan un montón. Me parece que con ustedes lo comentamos ya cuando hablamos de la casa Gibbs, del contrato Dreyfus, ahora el contrato Grace. Suelen preguntar, si alguien postula a Villarreal, lo comento, siempre preguntan esas 3 empresas importantes en cuanto al recurso que se extrae, la procedencia de la empresa y en qué gobierno ocurre todo ello, ¿no? Tanto para Gibbs, Dreyfus y Grace, ¿está bien? Normalmente yo hago un cuadro comparativo siempre al final que hago Grace. Vamos a decir, lo paso un ratito. Ahí tengo, me echo con la República Aristocrática. A ver, ciérrate tú. Ahora sí, por las... Y esto, guerra contra Chile, cierro. Chau. Ahora sí. Bien, vamos a terminar con esto del segundo militarismo. ¿Dónde estás? Acá estás. Vamos a agrandarlo. Esto es cerrar. A ustedes los muevo por acá. Listo. A ver, esta parte ya hicimos, que es la reconstrucción.
Ahí están los tres momentos. Ya hicimos la Guaripampeada, Iglesias, Cáceres, estamos algunas obras, y después viene la parte de Benavides. En Benavides hay dos cosas que preguntan. Perdón, en Morales, en Remigio Morales hay dos cosas que preguntan siempre. El habeas corpus que está por tu derecha y la negociación al plebiscito, que acá se vence el plebiscito. Ya estamos en el año 93, se cumple el plazo para el plebiscito, pero obviamente Chile no está interesado en hacerlo porque está en su famosa campaña de chilenización, es decir, tratando de seducir a Tacna y Arica, y cuando se lleve a cabo el plebiscito, voten a favor de Chile. ¿Y cómo logran esto? Dando una muy buena educación, generando muy buenos trabajos para ellos, muy buenos sueldos, cosas que se emocionan, pues, ¿no? Pero al final de estos dos departamentos, de Tacna y Arica, Tacna era el que más estaba haciendo movimientos para que cuando salga el plebiscito todos puedan votar a favor del Perú. Y eso provocó un montón de fusilamientos, de asesinatos, persecución al movimiento nacionalista en Tacna. Hay un tratado que se firma acá, pero rápidamente es anulado, porque el presidente Remigio Morales se creía rey posiblemente, y firmó un tratado con Ecuador, donde vamos a regalar gran parte de la selva. El tratado se llama García Herrera, pero después fue anulado por el Congreso porque no hubo una consulta, un estudio y todo lo demás. Y luego lo que va a pasar es que tras su muerte será reemplazado rápidamente, y se convocan elecciones donde solamente un partido participa, que es el de Cáceres. Entonces, como solamente participa el partido de Cáceres, que es el partido constitucional, entonces solamente él es el único que gana las elecciones, y esto no le cuadró a los opositores, como Nicolás de Piérola, donde forma una alianza de partidos, pues, ¿no? Y esa alianza se llama la famosa Coalición Nacional, donde los partidos más importantes, más no los únicos, los más importantes es el Partido Civil y el Partido Demócrata. Acá está esa alianza, donde Jorge Basadre dice, bueno, se junta el Partido Civil y el Partido Demócrata, entonces Piérola están dentro del Partido Civil, la República Isocrática. No es tan fácil, ¿sí? Eso fue el razonamiento de Basadre, ¿sí? Y bajo ese razonamiento está bien, pero hay otras características que no tomo en cuenta. ¿Bien? Entonces, al final hay una alianza de los dos partidos, y la negociación, ojo, la negociación es la siguiente, ¿eh? Que el Partido Civil apoya a Piérola en ese golpe de Estado, en sacar a Cáceres, con la consigna de que Piérola asume el gobierno y que en su gobierno las cuestiones económicas mejoren para que el Partido Civil después venga a gobernar. Es una alianza, una negociación. Entonces, cuando gobierna Piérola, la tiene bien en clara, que debe sanear la economía peruana, y se preocupa en ello. ¿Sí? Y ya lo otro es la parte con el problema de Chile, el tratado y todo lo demás. Entonces, ingresa Lima por Cocharcas, Cáceres, en un pacto de caballero, reconoce el golpe de Estado y se retira. Ahí en esa última foto hay una foto en la que aparecen ahí los que antes eran amigos de la guerra contra Chile, ¿no? Que es Cáceres y Piérola en un pacto de caballeros, donde Cáceres se retira del gobierno y Piérola asume el gobierno por segunda vez. ¿Bien? Y la tiene clara que tiene dos problemas, el económico y el limítrofe con Chile. Tiene que su gobierno dedicarse a ello. Aquí hay un esquemita, lo dejo unos segundos si alguien quiere hacerle un screen. Está lo más importante de cada gobierno. Listo, voy apuntando. Segundo, militarismo, ya ahora queda república aristocrática. Saco esto y voy cerrando, ¿eh? Si no se va a rayar. A ver, minimizamos.